Vamos a abrir Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Un pasaje que vamos a leerlo a partir del 1, pasaje conocido. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue para el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó, y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido en aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo que Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él dijo: sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con un manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, que solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegará y ungirá a Hazael por rey de Siria. Y Jehú, hijo de Ninsi, ungirá por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, ungirá para que sea profeta en tu lugar. Amén. Ese es un pasaje que vamos a volver a él en el final, pero es una historia toda conocida. Hermanos, ¿saben qué diferencia hay entre el león y el lobo? No voy a dar tiempo porque es largo y quiero terminar. Ustedes saben que el león, a pesar de ser el rey de la selva, no es el que se alimenta mejor. ¿Ustedes saben? Los estudios muestran que la persona que más se alimenta mejor en la selva son los lobos. ¿Y hay por qué? Porque el león, cuando ve su presa, dice que salta inmediatamente atrás de ella, estando ella en su mayor vigor. Y cuando salta encima de ella en su mayor vigor y corre, dice que muchas de los animales que el león salta encima de ellos se escapa
y él no consigue alcanzarla. ¿Por qué? Porque está en su mayor vigor. Cuando llega al lobo, dice que lobos son manadas, andan en manadas muy bien organizadas, donde los más viejos van adelante, los más jóvenes atrás, y los que son poquito más adelantados que alrededor. Entonces dice que ellos encuentran una presa y no se saltan encima de ella. Comienzan a rodearla y correr atrás de ella. Tipo, hacen un entrenamiento. Van corriendo atrás de ella y van corriendo y van rodeándola y van corriendo. Dice que los lobos perciben cuánto la presa ya está agotada. Y cuando está agotada, ¿saben qué hacen? En un instante le hacen el cerco y la derruban. Y bueno, solo queda faltando el postre. La devoran en instantes. Son estudios comprobados, digo científicamente, no es yo que inventé. Una gran diferencia entre los dos. La clave era agotar la presa para poder devorarla. Es la táctica. Por eso que ustedes van a entender que todo lo que está en la Biblia tiene un sentido. No es porque el Señor Jesús o no es porque el Espíritu Santo le vino a inventar una palabra. Por eso que cuando el Señor Jesús habló de los falsos profetas, de los falsos líderes, no los llamó de los leones, los llamó de lobos. Fíjense en Mateo 7:15 dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esos son peor, porque los lobos verdaderos siguen como lobos, pero esos ponen una capa de oveja. Dicen que se convirtieron, que tienen al Señor, que son ungidos, que tienen ministerio. Pablo reitera lo que el Señor Jesús dijo, también inspirado por el Espíritu de Dios, en Hechos 20:29, dice así: porque yo sé, Pablo hablando a los ancianos de la iglesia de Éfeso, les dijo, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos, rapaces, que no perdonarán al rebaño. Pablo tenía la certeza. Imagínense, en la fundación de la iglesia, en los primeros pasos, ya esos lobos estaban haciendo sus manadas para penetrar al rebaño y devorar al rebaño. Una cosa segura, hermanos, escuchen. En la vida no existe un punto neutral. Disculpa. O está bajo la influencia de Dios, o está bajo la influencia maligna. Un intermediario neutral no existe en la vida espiritual. ¿Me entienden, no? Entonces la lucha es espiritual. Por eso que el Señor Jesús una y otra vez dice, velad y orad todo el tiempo. Entonces acá, el tema que estamos tratando sobre el agotamiento no tiene nada que ver con los falsos profetas que hoy tienen traje y corbata. Y que Jesús mismo y Pablo los llamó, que van a estar dentro, vestidos de oveja. Pero son lobos. Y ese mensaje, hermanos, sinceramente empezó conmigo porque yo las dos veces donde mayor agotamiento experimenté en mi vida espiritual, fue dentro de la llamada iglesia. Donde el sistema plenamente funcionaba contra lo que establecido por Dios. Y para una oveja que tiene el nacimiento de Dios, del Espíritu dentro de ella, estar en un sistema donde Dios no está reinando y gobernando, poco a poco, el agotamiento, el cansancio empieza a venir. Y eso surge porque el liderazgo, cuando deja de ser orgánico y empieza a ser organización, y la organización lamentablemente muchas veces pisotea los principios de Dios, la libertad
y el querer del Espíritu de Dios puesto en su palabra, esto comienza a traer cansancio a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el objetivo, cuando se pierde la vida orgánica del Espíritu, el objetivo se torna promociones, ganancias fácil, poder absoluto. Ya no es como Pablo dijo por el Espíritu Santo, todos somos miembros unidos unos en otros y nutriéndonos, ligados a la cabeza. Porque, hermanos, escuchen, de la cabeza para abajo, todo es cuerpo. ¿Me entienden? De la cabeza para abajo, todo es cuerpo. Entonces, todo lo que se dice cristiano, hermano, es cuerpo. Y si cuerpo, soy parte, soy miembro. Entonces, poder absoluto no es de Dios. Jerarquía no es de Dios. Y lo que no es de Dios, más temprano o más tarde, a la oveja verdadera va a desgastar. Cuando el liderazgo se dedica a estrategias humanas, a objetivos materiales, a proyectos físicos, a mensajes motivacionales y emocionales. Cuando el estilo de vida de lo que es iglesia, familia de Dios, donde la cabeza es Cristo, se torna un club. El espíritu se torna un espíritu tan distante que venimos acá el domingo y terminó. No quiero saber de tu vida. No me interesa saber de tu vida. Puedes estar cansado, oprimido, caído, reventado. El enemigo haciendo de ti un jugo de limón. Y poco nos importa. El domingo venimos, te alabamos, Señor, somos un cuerpo. Hipocresía. Esto no es la familia que Dios estableció. Esto no es la familia que Dios estableció. Entonces, todo esto, hermanos, a la oveja verdadera desgasta, cansa. ¿Por qué? Porque la oveja que se ha encontrado con el Señor necesita ¿de qué? De afecto, de buen alimento, de sentirse en familia. Cuando se pierden esos elementos, la oveja se va llevando. ¿Por qué? Por el temor. Eso pasó, hermanos. Yo estoy contándoles mi caso. Eso pasó conmigo. Y hace poco, hace como 2 semanas, vi una persona en Brasil que lo mismo, puso en Facebook lo mismo. Lo mismo. Imagínense que la persona dijo que lo mejor que le pasó en su vida era salir de la congregación donde él estaba. Imagínense qué triste realidad. Y no se puede negar, hermanos. No se puede negar. Por supuesto, no generalizo porque siempre hay la oveja de Cristo, el siervo de Cristo, los líderes de Cristo que tienen el temor de Dios, que tienen el Espíritu de Dios y que entienden que a cualquier día Dios le diga, vengan y van a prestar cuenta. Pero es una triste realidad, hermanos. Es una triste realidad. Hoy mismo nos confirma un hermano que vino ahí, el hermano que está con nosotros, que sirvió por 15 años, dice. Pero cuando se enfermó, lo abandonaron y ya nadie quiso saber más de él. Ahí está el hermano sentado atrás. Y esa es una realidad, hermano, que cada vez está en aumento. Entonces la oveja es como un niño que nace, no recibe afecto, no recibe alimento, no recibe cuidado. ¿Qué pasa con ese niño? Poco a poco, hermanos, se va debilitando. Y la oveja que se ha encontrado con Jesús camina porque tiene temor, no sabe cómo caminar y empieza a creer que todo es Dios. Y empieza a creer que todos son ovejitas de Jesús. Pero en la medida del tiempo, va pasando el tiempo y vas a comenzar a percibir dentro de él un vacío. Comienza a percibir el vacío que experimentaba en el mundo, y comienza a descomponerse interiormente. No entendiendo lo que está pasando dentro de su vida. Y se debilitan. Muchos de ellos, hermano, se descomponen. Muchos de las ovejas se debilitan, se fracasan, empiezan a volver a la carne, empiezan a volver a sus pecados anteriores. ¿Por qué? Porque no encontraron
No es porque estaban con Jesús. Por eso que encuentra con muchas personas y son personas sinceras. Por eso que tenemos que cuidar antes de juzgar a alguien. Fue a la iglesia y después abandonó la iglesia. No, hermano, quizás una oveja herida, postrada, que Dios en su gracia la levantará. Que Dios en su gracia levantará. Muchos niños en las calles, ¿saben por qué? Porque tuvieron padres que no se preocuparon con ellos. Que los trajeron al mundo y los dejaron echados. Así hay muchos hijos de Dios, hermanos, perdidos, por falta de una vida plena dentro de la llamada Iglesia de Cristo. Amén. Por eso que cuando Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón vino para robar, matar y destruir. Y ese es un versículo que siempre está aplicado fuera del contexto bíblico. Porque estoy seguro que si pregunto aquí Jesús estaba refiriendo, la mayoría va a decir al diablo. No, no es al diablo. Si tú dices que es al diablo, tú saliste del contexto bíblico. Porque el contexto bíblico desde 10 de Juan estaba hablando sobre la religión. La religión. La religión es el que cegó a los hombres. La religión que le robó a la oveja la gana de buscar a Dios. La religión la que sacó de la oveja la imagen de Dios y todos percibieron que si eso es Dios, así como yo a los 16 años dije, si eso es Dios, no quiero más. Robó el querer de buscar a Dios, mató la voluntad de vivir espiritualmente y destruyó nuestras vidas. Y así la religión, lamentablemente, que se llama cristiana evangélica, está viviendo y actuando en medio de nuestro pueblo, sea aquí, allí o cualquier lugar. ¿Por qué? Porque el Señor nos avisó. El Señor nos avisó solitos, por más estrellas, diplomas, lo que sea, antigüedades que tenés, siempre vamos a precisar del Señor. Siempre necesitamos la gracia de Dios para que nos gobierna, para no salir del camino, para no perder el rumbo. Entonces, hermanos, el mayor agotamiento que viene a nuestras vidas muchas veces es dentro. Ese cansancio y ese afán. Y estoy seguro que muchos acá de los que están han pasado con eso lo mismo. Ahora, si alguien está pasando por esto, hermano, busque a Dios. Las religiones, las puertas, las iglesias no es Jesús. Que busquen a Dios, que busquen la palabra, que busquen un liderazgo que ama la palabra, que su interés no es lo material, que su voluntad es la edificación, que se desgastan para que las vidas se edifican, que la palabra de Dios sea realmente, no solamente en palabras, como dijimos la vez pasada. Tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. Entonces dice sana doctrina, pero no aman la sana doctrina. No viven la sana doctrina. Hablan del amor, pero no viven el amor. Hablan de la humildad, pero hay soberbia y orgullo. Hablan de servir, pero son arrogantes. Quieren ser servidos. Hablan de cómo vivió Pablo, pero quieren vivir como viven los reyes y los príncipes. Tienen la palabra, pero han negado, no conocen su eficacia. Entonces, si alguien es víctima, si alguien pasa eso, y yo hablo porque muchos nos oyen. Ustedes no saben, hermano, de cuántos lugares vienen mensajes agradeciendo esos mensajes que ponemos en YouTube. Y lo ponemos sinceramente para que vidas sean edificadas, porque hoy se escasa el pan. Hoy está cumpliendo la palabra que no hay hambre, pero no de pan, ni de carne, ni de chuleta. Hay hambre de palabra de Dios. Hay sed de la verdad de Dios. Y eso, hermano, destruye por cual Jesús murió. Pero Jesús sabía de esto y dijo, ay de ellos. Ay de ellos, hermano, que tengamos nosotros ese temor de Dios en nuestras vidas, de realmente podamos vivir y entender que cada uno de nosotros es responsable. Cada uno de nosotros es responsable. Y cada persona que está al lado de nosotros, Dios la puso por algo. Que podamos realmente transmitir la verdad y la vida de Dios en nuestras vidas hacia ellos. ¿Qué significa, hermanos, agotamiento?
Agotamiento en la Real Academia Española quiere decir gastarse del todo, consumirse, cansar extremadamente. Hay un pasaje en la Biblia que está en aramaico, que la palabra hebraica quiere decir tahnuk. Es muy similar al árabe, por eso la entiendo. Es idéntico al árabe, mi idioma, por eso la entiendo. Y esa palabra tahnuk quiere decir que yo agarro, por ejemplo, a ver a quién, a un hermano Luis, y le pongo las manos en el pescuezo y voy apretando poco a poco, no de vez, poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que se desmaye. Le agoto de la respiración, su respiración, y lo derrubo. La palabra agotamiento, esto es poco a poco. En el hebraico quiere decir secar, la palabra es jareb, quiere decir secar mediante sequía. ¿Cómo viene la sequía? Poco a poco. Va retirando la humedad. ¿Y qué pasa? Se torna. No es repentino, no es sale el sol y wow, se tornó seco. No, es poco a poco. Va secando. Otra palabra quiere decir dalal, también quiere decir debilitar poco a poco. Eso es el significado de agotamiento en la palabra. Cuando el Señor Jesús dijo en la palabra de las semillas, ustedes se recuerdan, contó la semilla, dijo así en 8 de Lucas: otra semilla, otra parte cayó entre espinos, y los espinos nacieron juntamente con ella y la ahogaron. El Señor Jesús, explicando la parábola, en el versículo 14 de 8 de Lucas, dice así: la que cayó en medio de espinos, y estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes, por las riquezas, los placeres de la vida, y no llevan fruto. La palabra afanes acá, presten atención, viene del hebraico, del griego, merimna, que quiere decir ansiedad o preocupación. Pero esa misma palabra merimna viene de otra palabra griega que quiere decir meros, y que quiere decir dividir, separar en partes o desunir, desparticular. Entonces lo que el Señor Jesús nos revela por medio de esto, que el agotamiento, esto quiere decir secarse poco a poco o debilitarse poco a poco, proviene de los afanes, que son, dijimos, las preocupaciones, que vienen ¿para qué? Para dividir nuestra vida interior. Vienen a dividir, a desparticular nuestra vida interior, que Dios quiere que esté entera, plena. Sea, hermanos, parte financiera que nos agobia, sea problemas matrimoniales que van acumulando sin ser solucionados y comienzan a aumentar, sea situaciones con los hijos que nos escapan, situaciones de la mano, y esas situaciones comienzan a aumentar, sea una pérdida, sea una decepción, sea una enfermedad que aparece y nos desestructura, etcétera, hermano. Muchas situaciones en nuestras vidas pueden venir a golpearnos, a cansar nuestro interior. Y si no intentamos solucionarlos, nos agobian, nos llevan a vivir una vida de preocupación, de ansiedad. Y que esta palabra que el Señor Jesús dijo en sí misma comienza a desparticular nuestras vidas, a desunir nuestro interior. ¿Qué peligro hay en no solucionar o superar esas situaciones? ¿Qué peligro? El peligro, hermanos, es que al no solucionar este cansancio, esta fatiga, esta preocupación, esta ansiedad interior, empieza a agotar nuestro sistema de defensa. Todos nosotros, como físicamente tenemos
sistema de defensa, los glóbulos blancos. Y empezamos a enfermarse cuando ese sistema empieza a debilitarse. Espiritualmente lo mismo, hermanos. Cuando las ansiedades, las preocupaciones comienzan a acumular sobre nuestras vidas, nuestro sistema de defensa empieza a debilitar. Empezamos a perder el ánimo, la lucha. Poco a poco empezamos a entregarse. Y el problema cada vez empieza a aumentar sobre nuestras vidas. Dicen los cientistas que diariamente en nuestros cuerpos hay suficientes bacterias que pueden matarnos en un solo minuto. ¿Por qué no nos matan? Porque nuestro sistema de defensa permanentemente está golpeándolas. Permanentemente. Por eso seguimos vivos. Entonces el sistema espiritual nuestro es de suma importancia. Ahora, ¿a dónde está el peligro en esto? El peligro, amados, es que tenemos un enemigo que aprovecha esta condición porque sabe exactamente las condiciones en que nos encontramos y percibe cuándo estamos agotados y cuándo estamos cargados, y entonces él, como lobo, aprovecha la situación. Pero no solo eso, sino que también él sabe que cuando nosotros estamos cargados y agotados, lo primero que comenzamos a hacer, actuar en la carne. Tomar decisiones precipitadas. Hacer planes, intentar soluciones que no están en Dios, sino en nuestra propia carne. Y a veces las consecuencias son terribles. Las consecuencias a veces son lamentables. ¿Cuándo el diablo tentó a Jesús? En el desierto. ¿Qué estaba haciendo Jesús? 40 días de ayuno. 40 días de ayuno, aunque podía estar fortalecido espiritualmente, pero físicamente, anímicamente estaba totalmente debilitado. ¿Y qué le dijo? Simplemente le dijo un consejo: di a esas piedras que se convierten en pan. ¿Cuándo aprovechó el diablo? Aprovechó el momento más débil de Jesús. Aunque Jesús espiritualmente estaba en el punto más fuerte en su vida. Y la Biblia dice que después de terminar la tentación, lo dejó por un tiempo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que estaba esperando que venga otro tiempo de debilidad para atacar. Y es así lo que el enemigo hace. Él conoce nuestras vidas, hermano. Él no es Dios. Él no es omnisciente, pero Él conoce nuestras vidas. Él sabe cuál es nuestra debilidad, cuál es nuestra condición, qué problema estamos pasando. Y Él lo sabe. Por eso Él aprovecha. Aprovecha, hermanos. Por eso que el Señor en su palabra, por eso en Filipenses, un versículo que todos lo conocemos, dice así: por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados, por nada estáis ansiosos. Y uno dice: pero el Señor no sabe que yo voy a tener cargas. Y Dios te dice: hija, yo sé que voy a tener cargas. Yo mismo te dije, en el mundo tendréis aflicción. Yo mismo te dije. Yo mismo te dije. Por eso el Señor te dice: no sean, ¿pero qué? Pero sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dijimos que era afanar? Dividir, desunir, separar. El acúmulo, hermanos, de afanes sin soluciones trae agotamiento. Y empezamos a desintegrar espiritualmente, interiormente en nuestras vidas. Vemos un ejemplo bíblico que nos muestra el peligro del agotamiento interior. Deuteronomio 25:17. Deuteronomio 25:17. Moisés escribiendo y dejando libro para la generación que viene, dijo: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, de todos los débiles que iban detrás de ti
cuando tú estabas pensando, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. ¿Cuándo Amalek aprovechó el pueblo? Cuando estaba cansado y trabajado. Cuando estaba agobiado. Es exactamente. Amalek es el enemigo. Amalek, hermano, representa la carne. Y siempre en la Biblia que encuentra Amalek, Amalek representa la carne. Y nuestro mayor problema de la carne es cuando estamos débiles. Cuando estamos cansados interiormente. Cuando estamos agobiados interiormente. Afectados espiritualmente, la carne se levanta para actuar. ¿Qué buscaba Amalek? La retaguardia. Esto es el punto más débil nuestro. ¿Cuándo aprovechó Amalek? El cansancio y la fatiga y el trabajo. Y eso tenemos que aplicarlo a nuestras vidas, hermanos. Y uno pregunta, pero no tenemos que cansar. No, hermano. Eso es lo que estoy hablando. No estoy hablando del cansancio físico. No estoy hablando del cansancio físico, porque el cansancio físico, por más que tú porque estás cansado, una buena noche de descanso, una buena chuleta al mediodía y un buen descanso, uno recupera el cansancio físico. 2 días de descanso, recuperamos el cansancio físico. Pero lo que estamos hablando nosotros es del cansancio interior. Del cansancio interior, que es decir, junto con él trae cansancio físico, emocional, psicológico y por encima de todo, espiritual. Vemos otro ejemplo. En Génesis capítulo 25, 32, un pasaje que quizás todos conocen. La vida de Esaú, hijo de Isaac. La Biblia dice, e guisó Jacob un pontaje. Jacob, el hermano de Esaú, estaba en casa y Esaú era cazador. Y dice que 25, 29. Y dice, e guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo Jacob, te ruego, le dijo Esaú a Jacob, te ruego que me dé a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Otra traducción dice, estoy exhausto. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Edom quiere decir rojo. Quiere decir, se enfocó tanto en el guiso rojo, que quedó su nombre Edom, que después todos los pueblos de él se llamaban los edonitas, que son los de Jordania hoy, la parte de Jordania. Pero ese hombre se enfocó tanto en el guiso de su hermano Jacob, de su cansancio, que le pusieron el nombre Edom rojo. Y Jacob respondió, véndeme en ese día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, jurámela en ese día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. En Hebreos, la Biblia hablando de Esaú, el Nuevo Testamento, dice así, en el versículo capítulo 12, versículo 16. Dice así, Esaú despreció su primogenitura y la vendió por un plato de lenteja. Despreció. En el agotamiento ahí vemos que somos capaces, hermano, al desintegrar interiormente, somos capaces de largar, echar lo más apreciado que podemos tener. ¿A quién tiene primogenitura? Hoy primogenitura no demos nada. Pero antiguamente, hermano, el primogénito llevaba 50% de lo que tenía el padre. Y no solo esto, que llevaba el nombre, la postura, la fama de su propio padre, de la familia. No era algo tan. Por eso que Dios pidió en el Antiguo Testamento, denme a mí todos los primogénitos. Entonces, cuando estamos cansados, agotados, somos muy fácil. Tenemos mucha tendencia de echar lo más precioso. De pisotear lo que Dios valoriza. ¿Cuántos matrimonios, hermanos, en sus cansancios por no poder solucionar sus problemas, juraron lealtad hasta la muerte? Y en un momento nosotros vemos hoy la estadística dice que en cada 2 matrimonios uno está separado. ¿Qué pasó?
Problema que al no solucionar sus problemas internos, se aumentan y se aumentan, viene el agotamiento interior, que cuando llega a un punto, ¿qué pasa? Se cambia de esposa o esposo como sacar una camisa. ¿Qué hacemos si tenemos una espina en la camisa que nos lastima? Lo primero que hacemos, sacamos y la tiramos. Hoy muchos matrimonios, hermanos, están haciendo de la misma forma. ¿Por qué? Porque se agotaron. Porque perdieron el valor, perdieron lo de la gran estima. Ustedes no creen que en medio del pueblo que se llama cristiano evangélico hay más de 30-40% de la estadística de personas de matrimonios separándose. ¿Saben por qué, hermanos? La culpa más grande que existe del liderazgo. Porque a donde no hay un liderazgo que cuida las ovejas se enferman, se descarrean, se desnutren y puede surgir cualquier cosa, hermanos. Ahí está el Antiguo Testamento, tal ejemplo. ¿Por qué, hermano? Dios no nos llamó para hacer depósitos de cargas, de problemas. Dios nos llamó para que nuestras cargas podemos llevarla y solucionarla con Dios. Podemos solucionar en la familia de Dios. Pero ¿eso cómo? Eso tiene que tener una caminada adecuada y en una familia adecuada, que honra realmente el nombre de Dios en sus vidas. ¿Cuántos padres, hermanos, se han traído los hijos y lo han echados? ¿Cuántos testimonios tristes que tenemos? ¿Cuántos hijos agarraron los padres cuando llegaron a sus edades poco avanzadas y los echaron como echaron una bolsa? ¿Por qué? Porque en los afanes, el cansancio, los problemas, la vida de corrida, hermano, los llevan a despreciar lo más apreciables. Y esa es una realidad cada vez triste, hermanos. Otro ejemplo que nosotros tenemos está en Jueces capítulo 16, la vida de Sansón. La vida de Sansón. Dice así: y aconteció que presionándole Dalila cada día con sus palabras y importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. En otra traducción dice así: se agotó profundamente. Y le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca en mi cabeza llegó navaja porque soy nazareno, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí vemos que ella llamó a los filisteos, lo prendieron, le cortaron la cabeza y Sansón se tornó preso. Pero ¿cuál es la clave? Dice que se angustió profundamente. Ella se lo importunó tanto, disímilo. Dice que sintió su alma, se agotó profundamente. Y entonces, ¿qué hizo? Le descubrió el secreto que Dios le había dicho, ese secreto. ¿Y qué pasó con Sansón? Fue preso, fue esclavizado, perdió su vista y por último tuvo que morir también. El agotamiento, hermano, puede llevarnos a situaciones que nunca imaginamos, nunca pensamos. Porque el agotamiento viene con carga y nosotros creemos que esa carga va a pasar, pero esa carga no pasa y va acumulando otra carga encima y pensamos que va a pasar y va otra carga. Y cuando queremos dar cuenta ya no podemos ni levantar, ya no podemos ni mover. Ahora quizás en nosotros, hermano, también nosotros podemos estar siendo parte de ese agotamiento. Así como Dalila lo agotó a Sansón, quizás nosotros como pareja, quizás nosotros comenzamos a agotar. Quizás yo como hombre estamos agotando nuestras esposas. Y esto vamos a dejarlo para más adelante porque vamos a comenzar a tratar, si Dios quiere, más adelante, un tema solo de matrimonio. Quizás a veces cosas, y acuérdense, hermanos, que las pequeñas moscas hacen perder el perfume del perfumista. Entonces a veces pequeñas cosas empiezan a acumular. Como alguien dijo: ¿cuánto yo puedo cargar ese vaso? Y la respuesta más certera fue: depende de cuánto tiempo vas a estar cargándolo así. Porque así yo no siento peso. Pero quédate 1 hora así. Quédate 2 horas. Y vas a comenzar a sentir que todo tu lado
empieza a cansar. Y no pesa nada. Entonces las cargas que a veces tenemos, o cargamos al otro, yo a mi esposa, o mi esposa a mí, a veces son pequeñas cargas, hermanos. Pero va acumulándola. Va acumulándola. Y va aumentando dentro de nosotros. Y no solucionamos, y no solucionamos. Y así, hermanos, las encuestas muestran que la mayoría de las separaciones así pasó. Mira que el menor número de separaciones es por adulterio. El menor número de separaciones entre la pareja es por adulterio. No es porque adulteraron. Es porque cada uno viene con su ego y quiere seguir con su ego, con mi querer, con acá yo vivir, que tú no viniste para cambiarme. Y sabe, y Jesús, ¿a dónde está, hermanos? Afuera. Y eso que comienza a pasar, cargas y cargas y cargas. Y uno llega a un punto de agotamiento que dice, ya no aguanto más. Chao, prefiero la muerte. Eso pasa, hermano. Eso está pasando. Ahora, voy a apurar, hermanos, porque tenemos un largo camino. O seguimos, o paramos. ¿Seguimos? Bueno. Tenemos a David que nos enseña una tremenda lección. ¿Cuál es la lección de David que nos enseña? Una de las lecciones de David era aprender a huir de las situaciones, de las condiciones que nos cansan. Aprender a huir. Una de las soluciones. No es todas las soluciones. David, en 1 Samuel 27, dice así, Saúl lo perseguía para matarlo. Una y otra y otra y otra. Y le decían, allá está David. Y iba atrás. Y allá está David. Y iba atrás. Y David se zafaba por la gracia de Dios. Pero David en el 27, mira qué dijo David. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. En el original de ese versículo dice así, en el original sí dice así, algún día voy a agotarme y Saúl va a encontrarme y va a me matar. David se dio cuenta que sigo andando, pero David se dio cuenta, algún día voy a agotar, voy a cansar y voy a caer presa en la mano de Saúl. ¿Qué hizo? Huyó, fue a vivir con los filisteos. Fue a vivir con los filisteos y dice que a partir de ahí Saúl dejó de perseguirlo. Ahora escuchen, la solución de David, una de las soluciones que tenemos que evaluar nuestras causas de agotamientos si tenemos que huir de ellas. Por ejemplo, tú me dices, aproveché, hermano, qué bueno, mi esposa es el motivo de mi agotamiento, entonces voy a agarrar ese ejemplo y voy a huir. No, hermano, no, está muy equivocado. Está muy equivocado. Hay situaciones, sí, que puede. Si tú trabajas, por ejemplo, si tú estás trabajando en una empresa que permanente te carga encima de ti, que no encuentra paz, hermano, busque a Dios y busque otra empresa para trabajar. Si una amistad está te cargando a Dios y esta amistad, eso sí, puedo alejarme de esta amistad. Hay muchas cosas que podemos huir sin violar, escuchen, sin violar la ley de Dios, porque el huir es válido mientras que tenemos el apoyo de Dios. ¿No? Entonces, hermanos, hay situaciones que no se puede huir, hay situaciones que tenemos que enfrentar, hay situaciones que tenemos que hacer un cambio, hay situaciones que tenemos que evaluarla porque cada uno sabe a dónde y de dónde está proviniendo su agotamiento. Pero Dios nos da gracia, por eso Santiago 1 es un capítulo muy mal interpretado, cuando dice, el que no tiene sabiduría, pídala a Dios. Y acá no es que Dios está te pidiendo que para que tú seas sabio. Acá Dios está diciendo, pide sabiduría para que tú sepas de dónde viene esa carga. Y que Dios va a te decir, no, lo que tú estás haciendo, párate con las deudas, sabe administrar lo que gana. Cambia tu carácter. Siempre que vas a tratar a tu esposo o tu esposa, ve en medio de ustedes. Y considera que como hablas a tu esposo o a tu esposa, considera que yo estoy en el medio. Entonces son situaciones que tenemos que evaluarla, hermanos. Ahora volvemos a Elías.
Volvemos a la Biblia medio rápido porque poquito largo, pero no pasa nada hoy domingo y vamos a ir con un asado espiritual. Elías, nosotros vemos que Elías enfrentó una nación entera que estaba perdida. Elías la enfrentó. Elías encontró a Acabe y le dijo, hasta que yo no diga, no vas a llover una gota por 3 años. ¿Y qué pasó? Por 3 años no llovió. Y el rey y la nación toda estaban desesperados por tras de Elías. Aparece Elías y le dije, no, vamos al monte y allá vamos a ver si el Señor es Jehová o si tus profetas. A Acab, que era casado con Jezabel, que tenía todos los profetas de Baal y de Acera. Pero Jezabel justo en este día estaba de vacaciones. Y Elías pudo desafiar a toda una nación. Según lo que dice, eran más de 900 profetas, falsos profetas. Y Elías los desafió. Quedaron avergonzados. Y Elías simplemente hizo lo imposible. Levantó un altar, hizo lo imposible. Y simplemente levantó su voz a Dios y dijo, Señor, responde. Y diga que yo estoy haciendo por ti y que solo tú es Dios. Y no gritó y no zapateó y no hizo. Simplemente le habló a Dios. Y vino fuego del cielo y consumió. Y Dios fue glorificado. ¿Y qué hizo Elías? Agarró a esos desgraciados, los llevó a una piedra y les cortó la cabeza uno por uno. 900 profetas más o menos dice que Elías, niácate. Vuelve Jezabel y Acab, rey, le cuenta lo que pasó. ¿Y qué dice ella? Decirle a Elías que si mañana no dejo su cabeza como uno de los profetas. Elías escuchó, ¿y qué hizo? Versículo 4. Por eso dejen ahora abierto el 19 de Primera Reyes, porque vamos a estar solo ahí. ¿Qué hizo Elías? Se fue al desierto, versículo 4. Un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir dijo, ahora sí Dios pone en nuestros caminos. Nada que ver. Espera un poquito. Ahí. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Entonces, lo primero que hizo Elías, hermanos, era que huir. Se cargó con el mensaje. Claro, por supuesto que él ya venía con toda la lucha que tuvo. Escuchó el mensaje de Jezabel, huyó para el desierto, caminando al desierto, camino de un día, cansado, paró y deseó la muerte. Hermanos, una de las cosas que quiero decirte, si tú te sientes agotado, Elías es un consuelo para nosotros, para decirnos que los hijos de Dios también se agotan. Los hijos de Dios también se cansan, hermanos. Esa propaganda falsa afuera de que sos hijo de rey y sos cabeza, no cola y que tenés que vivir. Hermano, eso es más satánico que de Dios. Porque recuerden, quien prometió dar todo fue el diablo, no fue Dios. El diablo le dijo a Jesús, te daré todo el mundo y su reino, si prostrares y me adorares. No fue Dios que prometió todo. El Señor prometió sí estar con nosotros todos los días. El Señor prometió estar con nosotros en la aflicción. Pero también el Señor prometió guiarnos y llevarnos según su propósito. Y yo no sé el propósito que el Señor tiene para cada uno. Por tanto, yo no puedo dar una promesa genérica. Cada uno de nosotros tiene que buscar las promesas de Dios para su vida, en su intimidad y en la verdad de Dios. Pero recuerden siempre, lo que hoy pasa, que prometiendo todo, eso no es de Dios, porque Dios no prometió todo. Dios sí prometió perdón, salvación, libertación, vida eterna y estar con nosotros todo el tiempo en un mundo que Él mismo dijo, tendréis aflicción. Eso sí es lo que el Señor prometió. Quien prometió todo, si prostrares y me adorares, fue el diablo, no fue Dios. Entonces, lo primero que aprendemos con Elías, hermano, versículo 5, 19:5. Y echándose debajo de un enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó
y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormir. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo es el camino. Y se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó. Entonces la primera lección, hermanos, que tenemos, que no podemos aislarnos. Que si nos sentimos agobiados, cansados, no podemos aislarnos. Que la tendencia número uno de hacerlo. Y esto es justo lo que hace el agotamiento. Llevarnos a aislarse. El desierto representa la aislación que muchas veces nosotros hacemos. A veces estamos en público, a veces estamos en montones, pero estamos totalmente aislados por dentro. Eso es lo que hace el agotamiento, hermano. Y justo el desierto y el aislarse, a donde el enemigo quiere llevarnos. ¿Por qué? Porque en el desierto donde él empieza a alargar todas sus saetas. En ese cansancio, en ese agotamiento interior y el aislarse, empieza a trabajar ¿a dónde? En tu mente. Pero no te dice que soy el diablo. Empieza a hacerte creer que tus propios pensamientos. Y empieza a hacer tus propios pensamientos, para perder el enfoque de lo que Dios, de la palabra de Dios, y empieza a vivir en tu propia naturaleza carnal. Nosotros vimos qué es lo que pasó a Elías en el desierto. ¿Qué hizo Dios? Aquí apareció un ángel. ¿Qué necesitamos en el agotamiento? Una compañía, hermanos. No es el desierto, no es aislarse. A lo contrario, necesitamos una compañía y una buena compañía. Le tocó, necesitamos afectos, necesitamos buscar a alguien. En la familia de Dios, en mi familia, lo que sea, pero alguien que me dé afecto. Y no estoy diciendo afecto baboso, sino de poder sentir en paz con mi hermano o con mi hermana, con mi esposa o con mi esposo, o etcétera, o con un amigo. Y le dijo, levántate y come. Notamos que el ángel a Elías, que decir, yo les digo la verdad, si tuviera yo, desgraciadamente, que si lo mejor le pasó a Elías que no fuera yo, si tuviera yo lo hubiera regañado. Como un profeta como tú, que enfrentó, que hizo esto y aquello, ahora viene a postrar acá. Le hubiera llamado la atención. Y lo precioso que nosotros vemos, y una lección para mí, que el ángel no le regañó, no le llamó la atención. Lo despertó, come, bebe, descansa. Muchas veces lo contrario a lo que nosotros hacemos. ¿No es verdad? Entonces, una de las lecciones más importantes, necesitamos, hermano, el agotamiento, descansar. Necesitamos descansar físicamente. Necesitamos sentirnos acompañados, una buena compañía. Necesitamos alimentarnos bien. ¿Por qué? Porque el físico es la conducción de todo nuestro ser. Si estoy mal físicamente, no voy a trabajar bien. Si estoy mal físicamente, no voy a tener relaciones bien. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Primero necesito entender que necesito descansar mi físico. Necesito descansar mi físico. Segundo, versículo 9. Y allí se metió en una cueva Elías, donde pasó la noche, y vino la palabra de Jehová, y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Entonces, ¿cuál es la segunda lección? Abrí tu corazón. Abrí tu corazón, saca para afuera, y eso es lo que te cansa, lo que te carga. Y Dios le permitió a Elías que abriera. Y Elías demostró cuál era su inquietud, cuál era su cansancio. Y Dios le permitió. Hermano, abrimos nuestro corazón. Hermano, somos llamados para relaciones. Y tenemos que encontrar, y lo digo, como iglesia, hermanos, tenemos que tener ese sentido.
de que mi hermano y mi hermana tienen que encontrar en mí descanso, confianza, conforto. Porque si no, hermanos, borramos lo que se llama ser cristiano. Es lo mínimo que podemos hacer como hijos de Dios. Por eso Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice así: sobrellevad las cargas uno a otro. Sobrellevad las cargas. Y no te digo, si te cae bien al hermano, llévale la carga, si no. Y eso está diciendo, hermano, mira, si estás angustiado, yo no puedo llevarte mi carga, pero puede compartir contigo. Y la mayor carga, hermanos, por experiencias, uno se da cuenta a veces, el hecho solo de abrir tu corazón a un hermano, ya se fue la mitad de tu carga. No te soluciona el problema, pero por lo menos te levanta, te da ánimo para levantar, para seguir enfrentando los problemas. Proverbios 27 dice así: el hierro con hierro se aguza, pero el hombre aguza el rostro con su amigo. No es con un ángel, no espera al ángel. Cuando tú vas a orar, Señor, háblame, Dios va a te enviar un hermano o una hermana. Va a decir, te puse en una familia. Es triste realidad que hoy no se encuentra esto. Pero acá, hermanos, nosotros tenemos que vivir esa realidad. ¿Por qué? Porque vamos a prestar cuenta delante de Dios. Y no somos de la congregación de Caín, que le dijo, por ventura yo soy cuidador de mi hermano. Nosotros sí, hermanos, somos cuidadores uno de otro. Entonces, hermanos, cuando alguien está agotado, vemos en Elías otra condición. Cuando alguien es agotado, ¿qué comenzó a hacer Elías? Comenzó a reclamar y ver todo lo negro. En el agotamiento, hermanos, perdemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Perdemos la dimensión de quién es Dios. Elías se olvidó que por su oración 3 años no llovió. Elías se olvidó que con su oración volvió a llover. Elías se olvidó que con simples oración Dios desmascaró totalmente una nación entera. Dios llevó todo el pueblo a arrodillar y decir, solo Jehová es el Señor. Elías se olvidó, Elías solo comenzó a reclamar, se perdieron todos, te dejaron todos, ahora solo falta yo, y ahora buscan mi cabeza. En el agotamiento, hermano, comenzamos a perder la dimensión de quién era Dios, de quién es Dios. Tercero, Tercero, volver a enfocarse en Dios. Necesitamos volver a enfocar en Dios. Mira el versículo 11. Y le dijo, sal fuera, Elías, y ponte en el monte delante de Jehová. Sal fuera. ¿Qué estaba diciendo Dios a Elías? Elías, volvé a mirarme. Saca tu enfoque de tus problemas. Volvé a mirarme a mí. Y eso es lo que hace el agotamiento. El agotamiento nos aísla. Creemos que estamos caminando con Dios. Creemos que estamos viviendo como normalmente lo espiritual. Pero dejamos de vivirlo, hermanos, y comenzamos a enfocarnos solo en nosotros, en nuestros problemas. Y olvidamos a Dios. Y Dios queda solo con una idea imaginable en nuestras mentes. Y eso es justo lo que el enemigo quiere, porque sin Dios no podemos hacer nada. Y envolverse en nuestros problemas cada vez va a hundirnos más. Y Dios le dijo, empieza a buscarme. Volvé a buscarme. Como el salmista David dijo, a Jehová he puesto delante de mí, porque está a mi diestra, no me seré conmovido. Salmos 16, 8. El salmista 121, dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿Dónde me virá mi socorro? Y el salmista no tenía su problemita. Mira, hermanos, si sabemos los problemas que pasaba David, eran enormes. Solo que David aprendió que elevar sus ojos a los montes. Hoy, lamentablemente, como decía un pastor, hoy los líderes alzaré mis ojos hasta el norte. ¿Dónde viene mi socorro? El norte me refiero a Estados Unidos. Hoy la mayoría alzaré mis ojos al norte. Pero hermano, el cristiano, hermano, por más que tú puedes tener millones, y tú puedes ser el hombre más agotado, porque el agotamiento, hermano, las victorias verdaderas son las que producen interiormente. Ojalá que todos los problemas se puedan solucionar solo con dinero. Y consta que no, hermano.
Por eso que necesitamos volver a enfocarnos, hermanos, en Dios, a centrarnos en Dios. Y empieza, dice que Dios revelar, mira cómo Dios empezó a revelarse a Elías. Dice que empezó, y aquí en el versículo 11, y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba allí. ¿Por qué? Porque Elías tiene noción de Dios, una noción limitada. Y Dios empezó a revelarle a Elías según lo que Elías conocía de él. Elías conocía como Dios con viento separó el mar rojo en Éxodo. Y Elías dice, ese es Dios. Y para la sorpresa de él, Dios no estaba. Después dice, y tras el viento un terremoto. Elías recordaba cuando estaban en el monte Sinaí, cuando Dios bajó, como la tierra toda tembló. Como los hijos de Coré, la tierra se abrió. Y para la sorpresa de Elías, Dios tampoco no estaba listo. Y tras el terremoto, un fuego. Que Elías lo experimentó en el monte junto con los profetas de Baal. Que el fuego bajó y consumió todo. Y Elías dijo, acá está Dios. ¿Y qué pasó? Dios no estaba. Dios no estaba, hermanos. ¿Por qué? Dios lo mostró a Elías que en el agotamiento uno pierde la dimensión de la grandeza de Dios. Elías no encontró en Dios en lo que pensaba. Él sabía que Dios aparece como viento, estremece la tierra, baja como fuego. Nunca lo experimentó con un apacible silbido. ¿Y qué quiere decir esto? Elías no sabía que Dios también es un bálsamo. No sabía que es un bálsamo. Y le vino a Elías como un bálsamo. ¿Y qué pasó con Elías? Cuando vio el bálsamo de Dios, el versículo 13, y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. En otras palabras, Elías también entendió que en mi agotamiento perdí de que Dios es todo. Dios puede aparecer de cualquier manera, puede manifestarse de cualquier forma. ¿Y qué quiere decir eso? Pero para que Él se manifieste de cualquier forma, yo debo estar enfocado en Él. No en mis agotamientos, en mis problemas, en mis cansancios, en mi carga. El cuarto, que volvemos para adelante, el cuarto punto, ocuparnos con Dios y para con Dios en el reino de Dios, hermanos. Ocuparnos con Dios, para Dios y en el reino de Dios. Y Dios le dijo, ay, misericordioso, tengo misericordia de mí, levántate, Elías, voy a te mandar a Cancún, una semana toda paga para descansar. No, levántate, ponte en forma. Le dijo Jehová en el versículo 15, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegará y ungirá, va a trabajar. Dios le dijo, va a trabajar, levántate. Ungirá a Asael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirá por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, ungirá profeta en tu lugar. ¿Qué es lo que Dios le dijo? En lugar de aislarte, levántate, ocúpate conmigo. Descansa tu cuerpo, descansa tu corazón, levántate, ocúpate conmigo. Volvete, pero primero volvete a enfocarte en mí. Volvete a mirarme a mí. Volver a descubrir quién soy yo. Volver a tener la dimensión que yo soy, no lo que el agotamiento te hace ver de mí. Y ahora sí, ponte a trabajar. Ponete a trabajar en el reino de Dios. Lo más importante, hermanos, en el agotamiento, lo más importante que esta lección nos deja, es el versículo 7. El versículo 7 dice así la Biblia. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, después que le dio de comer y de beber, le dejó descansar, le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. ¿Qué nos dice esto? Nos dice, hermanos, que en el agotamiento muchas veces vamos a precisar de paciencia, porque ni siempre se sale inmediatamente uno del agotamiento. Ni siempre los problemas van a salir automáticamente. Elías tuvo que caminar 40 días. ¿Qué es lo que nos dice Dios? Necesitas agotado. Primero, que no te olvides, necesitas paciencia. Paciencia.
Hebreos capítulo 6, versículo 2 dice así: a fin de que no hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Heredan la promesa. Hermano, si estamos agotados, acordamos, necesitamos seguir, volver a enfocarnos en Dios y tener paciencia de que Dios, si está Dios, Dios a su manera, a su tiempo, va a solucionar mi problema. A veces hay problemas que nosotros, lo que dijimos, hay problemas que están nos agobiando, nosotros tenemos que tratarlas. Dios va y nos da sabiduría de ver cómo solucionarlas. Hay problemas que Dios va a sacarla. Pero ¿sabe qué? Dios nos dice, vamos a precisar paciencia. Vamos a precisar. El carácter de tu esposa o de tu esposo está te agotando. No cree que de noche para el día. Aprenda a crecer tú. Aprenda a crecer tú en ser semejante a Cristo por el carácter de tu esposa o tu esposo o tus hijos. Entonces necesitamos la paciencia. Hebreos 10:36 dice así: porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia, hermanos, es fundamental. Voy a emitir unas cuantas cosas pero quiero terminar. El consejo de el Señor Jesús nos hace una invitación, amados. No voy a repetir sobre Elías porque ya lo dijimos. Está grabado. Lo escuchen y sacan y lo enriquecen más para vuestras vidas. Pero el Señor Jesús nos hace una invitación. Si estamos agobiados, si nos sentimos cansados, agobiados, hermano, agotados, el Señor Jesús nos hace una invitación que generalmente nosotros la hacemos para alguien que no es cristiano. Y olvidamos que esta misma invitación es para nosotros también. Cuando Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Venid a mí, todos los que están agotados. Y yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Ahora, no hay descanso de Jesús sin llevar su yugo. No hay descanso de Jesús sin llevar su yugo. Esa misma invitación, hermanos, Jesús vuelve a hacernos. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1, nos dice así: por tanto, hermanos, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado. Peso y del pecado. Asocia a Dios al peso igual al pecado. Y la palabra peso en el original es onkos, con K, que quiere decir masa o carga que va encorvándose, doblegando a los que la tienen. Y Dios está diciendo, despójense. Es un imperativo. ¿Por qué? Porque no solo el pecado nos debilita, nos aleja, nos distorsiona nuestra visión, rompe nuestra comunión con Dios. El agotamiento, hermano, puede llegar a hacer el mismo efecto. Y Dios está diciendo, despójense. Despójese, hermano. Saca de encima de ti. ¿Por qué? Porque perdemos grandes bendiciones de Dios. Perdemos más que grandes bendiciones, perdemos el enfoque real de Dios. Y termino dejándoles, hermano, a ustedes y a mí la palabra de Pedro. En 1 de Pedro 5:7. Que el Espíritu de Dios la puso allá, aquí. Y es para mí y para ti. Si estás cansado, si estás agotado, si estás cargado. Escucha, hermanos. Dice el Espíritu de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando, hermano. Yo sé que tú puedes decir, no es fácil, hermano. ¿Cómo voy a echarle? Echar, hermano. Aprenda. Aprenda a echar en Dios. Si no te saca la carga, te enseña un camino mejor. Si no te cambia
Tu esposo te cambia a ti. Te cambia a ti. Pero solo puede pasar eso cuando realmente enfocamos en Él. Enfocamos en Él. Y no olvidamos, hermanos, la paciencia. La paciencia es la virtud más grande que Dios quiere enseñarnos a todos. Que Dios nos bendiga en esta mañana, hermanos. Y que realmente aprendamos nuestro anhelo, que nadie esté agotado. Pero vuelvo a decirlo, hermano, si alguien está cansado, agotado, estará pecando. Estará pecando. Si sigue agotado y no venga a la familia de Dios a compartir tu carga para que podamos llevarla juntos. Hermanos, somos una familia y queremos vivir cada familia. Queremos que esta familia sea cada vez más unida, más dispuesta a ser semejante a nuestro Jesús. Que así sea, amados. Te damos gracias, Padre. En nombre de Jesús te bendecimos en esta mañana. Agradecemos tu palabra, Señor, y rogamos que tu Espíritu proporciona en nuestro interior, Señor, y esta gracia de entender que las pequeñas cosas, Señor, acumuladas, vienen a ser un tropiezo para nuestras vidas. Ayúdanos, solamente quiero pedirte, Señor, ayúdanos como familia, como asamblea podemos tener la gracia tuya de ser apoyos, de poder llevar las cargas uno del otro, de que cada uno puede encontrar alivio, puede encontrar bálsamo, Señor, en su hermano. Todo eso podemos si tenemos tu presencia, Señor, real en nuestras vidas. Y que estemos fluyendo verdaderamente, Señor, tu olor en todo nuestro ser. Bendíganos, Padre Santo. Si hay alguno de mis hermanos que está agobiado, que está agotado, dele tu gracia. Alumbra su interior, alumbra su vida. Dele sabiduría, Señor. Danos sabiduría a todos para que no llegamos, Señor, al estado que llegó Elías. Pero si por ventura alguien se identifica con Elías, Señor, es ahí tu palabra, el medio que tú dejaste para nosotros para aprender cómo salir, Señor, de este desierto de agotamiento. Encontrar en ti siempre, como siempre es, la fortaleza, la sanidad y la plenitud, Señor. Y la gracia de cómo prometiste estar con nosotros. Y nunca nos dejará. Ayúdanos a vivir esa realidad en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, y que suena siempre en nuestros oídos tu palabra. No te dejaré, no te desampararé. Ayúdanos, Señor. Atráiganos a ti, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias y te bendecimos, Señor. Amén y amén.